complejo, un poquito aburrido, ¿no? El tema de electrolitos. Incluso cuando hablamos cuando comenzamos a revisar y buscamos bibliografía, no hay una gran cantidad de estudios sobre alteraciones de electrolitos o alteraciones ácido-base, ¿no? De pronto lo vamos a encontrar más que todo en los textos. Sin embargo, es muy importante que lo podamos revisar y sobre todo, y acá me gustaría que tratemos de enfocarlo siempre todo en el paciente, ¿no? Nosotros hacemos medicina porque queremos ayudar a un paciente, ¿no? Porque queremos ayudar a alguien y porque lo que nosotros hagamos va a impactar sobre la vida de una persona, ¿no? Si vemos un AGA fríamente, el AGA, bueno, lo vamos a poder revisar y vamos a encontrar que tiene acidosis, alcalosis, que tiene hipocalemia, hipercalemia, ¿no? Pero cómo se explica o cómo se extrapola o cómo se lleva esto o cómo tiene esto impacto en la vida del paciente, ¿no? Eso es lo más importante. Esto es más o menos el formato. Ya. A ver, un poquito para hablar sobre generalidades. Si nosotros comenzamos a revisar todo lo que son predictores de mortalidad en general, las alteraciones de electrolitos de por sí representan predictores de mortalidad. Eso quiere decir que un paciente que tiene alteraciones de electrolitos tiene más chances de fallecer a consecuencia de la condición que lo lleva a hospitalizarse que los que no llegan a tener alteraciones de electrolitos. Este artículo, bueno, esta data está hecho en un artículo de revisión sobre disturbios hidroelectrolíticos que fue una revisión de más o menos alrededor de 13.000 pacientes. Y en las cuales se encontraron que de los pacientes que se hospitalizaban, hasta un 13.7% de los pacientes tenían una alteración de electrolitos. Entonces, independientemente de cuál sea la causa, ¿no? El paciente podría hospitalizarse por un infarto al corazón, podría hospitalizarse por una cetoacidosis diabética, por una neumonía, pero independientemente de cuál sea el motivo, el 13.7% de los pacientes tenían algún tipo de trastorno electrolítico. Y ellos revisaron principalmente alteraciones de sodio y alteraciones de potasio. Estas son las imágenes, los cuadritos que sacaron de sus resultados. La H minúscula es hipocalemia, la H mayúscula es hipercalemia, ¿no? Igualito, hiponatremia e hipernatremia. Como verán, bueno, hicieron su estudio, lo dividieron en 3 grupos, ¿no? El grupo con adultos mayores, adultos jóvenes, que son más o menos lo que está explicado acá por el color de las columnas, pero más o menos los resultados son muy similares, ¿no? Se encontró que un porcentaje importante de los pacientes tenían sobre todo alteraciones del sodio y la hiponatremia, ¿no? Y dentro de las alteraciones del potasio era la hipocalemia la que se encontraba con mayor prevalencia. Y probablemente estos son, digamos, los 2 electrolitos en los que tendríamos que enfocarnos un poquito más, porque son los que clínicamente van a tener mayor impacto. ¿A qué me refiero? Un paciente puede tener una hipomagnesemia o una hipermagnesemia y puede estar conversando con nosotros y probablemente eso no vaya a generarle algún impacto o no va a tener algún correlato clínico. Sin embargo, sí va a pasar con una hipernatremia, un paciente que tiene un sodio en 180, es un paciente que va a llegar con trastorno de conciencia, que va a llegar convulsionando, o es un paciente que va a llegar con mucosas secas, ¿no? Encefalopático, ¿no? Entonces es muy importante estos electrolitos, ¿no? Y lo mismo con el potasio, ¿no? El potasio es muy, muy, muy importante porque el potasio nos puede, ya vamos a ver cuál es el mecanismo, pero nos genera, digamos, alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Nos genera mayor incremento, mayor riesgo de hacer arritmias y sobre todo arritmias ventriculares, ¿no? Y las arritmias ventriculares nos incrementan el riesgo de hacer muerte súbita cardíaca. Entonces, por eso es muy importante que nosotros lleguemos a conocer o lleguemos a saber lo que es el diagnóstico, el manejo de los trastornos electrolíticos, ¿no? Y en este otro cuadrito de acá, de mi izquierda, de su derecha,
Esto está más o menos separado, ¿no? En función de cuál es el motivo de admisión y la presencia de alteraciones de electrolitos. CB es cardiovascular, L es de lung, o sea, de respiratorio, gastrointestinal, renal, ¿no? Incluso contrario a lo que yo mismo esperaba, porque normalmente asociamos, por ejemplo, las injurias renales agudas con acidosis metabólica, con hipercalemias, ¿no? O con alteraciones incluso del sodio, ¿no? La frecuencia de trastornos electrolíticos no era tan elevada como por ejemplo en los cardiovasculares. De verdad que fue una sorpresa encontrar esa data, ¿no? Y me pareció bastante interesante, ¿no? Vamos a encontrar trastornos electrolíticos en pacientes que son hospitalizados por problemas cardiovasculares. Entonces, si un paciente tiene un infarto, tenemos que estar pendiente del calcio, del potasio, porque eso va a incrementar su riesgo de mortalidad por lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Este es otro estudio que se hizo que se publicó en el año 2016, en el cual trataba de asociar la mortalidad de los electrolitos, ¿no? Esta es una revisión que se hizo de historias clínicas del 2010 al 2015, ¿no? Acá se encontraron 79.000, se revisaron 79.000 historias, como para tener un estudio con una población relativamente representativa, ¿no? Por ejemplo, relacionado al sodio, a ver, en cuanto a proporción general, más o menos, se encontraba que teníamos una hiponatremia hasta en un 23% de todos estos 79.000 casos, ¿no? El 87% eran leves, el 9% eran moderados y el 3% eran severos. Un 1% de los casos de los hospitalizados tenían hipernatremia, ¿no? Y el 91.9 era leve, el 6.4 moderada y el 1.7 severo. Y lo mismo, más o menos para que tengan como referencia con los electrolitos más importantes, ¿no? O los más frecuentes. En este caso se veía la tasa de mortalidad, ¿no? Y no, la tasa de readmisión, o sea, un paciente que salía de alta y salía con trastornos hidroelectrolíticos tenía mayor riesgo de ser readmitido en los próximos 30 días al hospital, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que es súper importante, incluso si no nos vamos a dedicar a la emergencia, ¿no? Si en algún momento vamos a desarrollar alguna especialidad clínica o alguna especialidad quirúrgica y vamos a manejar pacientes hospitalizados, si damos de alta a un paciente con trastorno hidroelectrolítico, tenemos mayor riesgo de que eso sea, digamos, tener que el paciente termine regresando en menos de 30 días. Y eso, me parece que ya llevaron salud pública o están llevando salud pública, es un indicador negativo de gestión, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos más sobre los trastornos electrolíticos. A ver, hablemos sobre el primero, el sodio, ¿no? El sodio, alteraciones del sodio, las disnatremias, las vamos a poder encontrar incluso hasta en el 10% de los pacientes hospitalizados. Por eso es muy importante, ¿no? Bueno, cuando hablamos de el sodio, definitivamente vamos a tener que hablar sobre el agua, ¿no? La regulación del agua, ya saben, el balance hídrico, ingesta y excreción, ¿no? La ingesta está, digamos, determinada por la sed y por la ADH. En el caso de la excreción, nos va a ayudar la filtración, digamos, está a cargo del riñón, la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Eso es básicamente en cuanto al agua. Y eso, digamos, porque el sodio va íntimamente ligado con el agua, ¿no? Y es importante tener en cuenta o recordar, ¿no? más que todo, que siempre la concentración de sodio, la concentración sérica de sodio va a ir de la mano con lo que es la osmolaridad plasmática, ¿no? Recuerda la fórmula de la osmolaridad plasmática, es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea sobre 6. Entonces finalmente quien le da mayor peso a la osmolaridad plasmática termina siendo el sodio, ¿no? Entonces por eso es que es muy importante, ¿no?
y son más o menos regulados por los mismos mecanismos, la sed, la ADH y el riñón. Vamos a hablar un poco sobre las disnatremias. Dentro de las disnatremias, la hipernatremia y la hiponatremia, ¿no? La hipernatremia, a ver, los valores normales de sodio son de 135 a 145 más o menos, ¿no? Entonces la hipernatremia va a ser cuando tengamos un sodio sérico por encima de 145. Cuando hablemos de disnatremias en general, esta ecuación va a ser importante tenerla en cuenta, es la ecuación de Edelman, ¿no? En la cual la concentración de sodio va a estar en relación al sodio intercambiable más el potasio intercambiable sobre el agua corporal total. Eso quiere decir que si yo voy a tener alteraciones digamos de los niveles de nuestro sodio sérico va a estar alterado entonces por el agua, por el sodio intercambiable o por el potasio intercambiable, pero principalmente por el agua y por el sodio. Y entonces, en función a eso, nosotros vamos a tener los tipos de hipernatremia, ¿no? Las hipernatremias hipovolémicas, ¿no? Las hipernatremias euvolémicas o las hipernatremias hipervolémicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener déficit de agua, el paciente va a estar en un estado de euvolemia o el paciente va a estar en sobrehidratación o va a tener digamos, mayor cantidad de agua corporal total, ¿no? Dentro de los ejemplos, por ejemplo, de las hipernatremias hipovolémicas, los choques de calor, ¿no? Las pérdidas gastrointestinales, el uso de diuréticos osmóticos, como por ejemplo el manitol, ¿no? El manitol es un diurético osmótico que se suele utilizar en pacientes críticos, en pacientes con tumores, digamos, que tienen neoplasias, que tienen tumores intracerebrales. Entonces lo que nosotros buscamos es reducir la presión intracerebral, ¿no? En algunas condiciones, en algunas circunstancias, en pacientes, por ejemplo, que tienen infartos cerebrales extensos, ¿no? Donde el edema genera desplazamiento, digamos, de la línea media y genera puede generar signos de enclavamiento, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a utilizar un diurético osmótico, ¿no? Como el manitol. Incluso en algunos casos, en algunas hemorragias intracerebrales, cuando tengo el incremento de la presión intracerebral, utilizo diuréticos osmóticos. Entonces, en ese escenario es donde yo tengo que monitorizar mis niveles de sodio, porque este diurético osmótico me puede llevar hacia la hipernatremia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los estados de hipernatremia euvolémica, digamos, por ejemplo, la diabetes insípida. Bueno, en algunos casos, los pacientes adultos mayores que toman algunos medicamentos, ¿no? Sobre todo los antipsicóticos, pueden llevar en algunos casos a las hipernatremias, otros casos a las hiponatremias. Cuando tenemos disfunción hipotalámica, ¿no? Cuando tenemos algún tumor celular, en esos casos vamos a encontrar hipernatremias euvolémicas. Y las hipernatremias hipervolémicas, en algunos casos, en algunos pacientes que hay algunas condiciones en las cuales los pacientes tienen que ingerir gran cantidad de sal, ¿no? Los pacientes que tienen también infusiones de soluciones salinas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en lugar de utilizar diuréticos osmóticos, se utilizan soluciones salinas, lo que se llaman las soluciones hipertónicas, ¿no? Llegamos a utilizar como medida de neuroprotección solución salina al 3%, al 7%, ¿no? Entonces en estos pacientes podemos encontrar también estados de hipernatremia. Ahora, como les decía, ¿no? Es importantísimo, más que, tan importante tal vez como revisar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y todo esto, tener en cuenta, porque eso no lo vamos a ver, pero esto sí, cuáles son las manifestaciones neurológicas que va a tener el paciente que tiene un cuadro hipernatremia, ¿no? Principalmente la vamos a clasificar como alteraciones neurológicas y no neurológicas. Dentro de las neurológicas, letargia, debilidad, confusión, alteraciones de lenguaje, podemos tener irritabilidad, podemos encontrar nistagmus, algunas mioclonías e incluso convulsiones, ¿no? Y bueno, un estado de sopor profundo o un estado de coma, dependiendo de los niveles de sodio que vayamos a encontrar en nuestros pacientes. Entonces, si encontramos pacientes los que vemos marcadamente deshidratados, por ejemplo, ¿no? Y los vemos confusos,
en lo primero que tenemos que pensar, o en una de las cosas dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, para no quitarle importancia a otras condiciones, a otras enfermedades, ¿no? Son las alteraciones de electrolitos. Recuerden que los exámenes auxiliares son exactamente esos, exámenes auxiliares, no nos dan estrictamente el diagnóstico del paciente. Lo más importante es lo que nosotros vayamos a evaluar, lo que nosotros vayamos a pedirle al paciente es para corroborar nuestro diagnóstico, ¿no? No es para que tengamos el diagnóstico, es para corroborar o para refutar nuestro diagnóstico. Entonces, si yo le voy a pedir a un paciente una gasometría, ya debo de pensar según el contexto qué cosa voy a encontrar. Si tengo un paciente, por ejemplo, con una sepsis, ¿no? Más o menos me imagino que, a ver, la sepsis me va a llevar a la acidosis metabólica, me puede llevar a la acidosis láctica. Entonces, eso es lo que tengo que yo esperar en mi examen de gases arteriales, ¿no? Tengo un paciente que llega con trastorno de conciencia, con una respiración de Kussmaul, tiene antecedentes de diabetes, ¿no? Entonces voy a buscar una acidosis metabólica. Entonces eso es lo que voy a buscar. Y si encuentro el paciente que está en sopor y es diabético y no toma medicamentos, ¿no? Ya voy a empezar pensando en un estado hiperosmolar, ¿no? Y en los estados hiperosmolares también puede haber hipernatremia, ¿no? Entonces, esas son las, digamos, la relevancia de estar, digamos, de saber qué cosa esperar en el paciente desde el momento que lo empiezo a evaluar, ¿no? Ahora, ¿qué cosa nos puede producir como manifestaciones neurológicas? Hipotensión ortostática, taquicardia, nos puede producir oliguria también, la mucosa oral seca, que la piel no tenga una turgencia normal, ¿no? Pérdida de peso también podemos encontrar en los pacientes con hipernatremia. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, siempre en las alteraciones hidroelectrolíticas, salvo que sean condiciones puramente, digamos, si un paciente viene solo por una alteración hidroelectrolítica, nos vamos a enfocar solo en este caso, en el manejo de la alteración. Pero lo normal es que el paciente que venga con una alteración hidroelectrolítica tenga algo más, ¿no? El paciente tiene una neumonía, tiene una sepsis, a consecuencia de la sepsis tiene acidosis, tiene hipercalemia, entonces manejo la hipercalemia, pero en el contexto de un paciente con una neumonía, ¿no? Un paciente con un estado hiperosmolar, voy a tratar de manejar el sodio, pero también en el contexto de un estado hiperosmolar, ¿no? Si vemos que no existe otra condición asociada, ya me voy a enfocar solo en la alteración de electrolitos, ¿no? Y acá viene un tema bien importante, el tema del tiempo, porque el tiempo es el que nos va a dar la diferencia entre hacer un manejo rápido o lento. Las hipernatremias agudas son aquellas, digamos, en las que necesito hacer una corrección de electrolitos relativamente rápida. En las hipernatremias crónicas no necesariamente, ¿no? Y ese tiempo son más o menos alrededor de 48 horas. Si tengo un paciente, por ejemplo, hospitalizado, en el que normalmente, o en el cual he tenido niveles de sodio sérico medidos de los últimos días, en los cuales ha estado normal, pero de pronto, por la cantidad de días de uso de manitol, encuentro que el paciente en el siguiente control tiene 154 de sodio, ¿no? Pero han pasado menos de 48 horas desde el último control, uno lo voy a encontrar mucho más sintomático, porque normalmente los pacientes tienden a adaptarse al entorno, ¿no? Entonces, en los cuadros crónicos, en teoría se necesita más o menos 72 horas en promedio para que el cerebro se termine adaptando a las alteraciones de electrolitos, ¿no? Entonces, el punto de corte son 48 horas. Antes de las 48 horas son las hipernatremias agudas. Pasadas las 48 horas ya hablamos de las hipernatremias crónicas, ¿no? Entonces, como les decía, en algunos casos vamos a manejarlo con mucho más calma. No es como, por ejemplo, en el caso de la presión. Si yo tengo una emergencia hipertensiva, necesito bajar los niveles de presión arterial muy rápido. En el caso del sodio, en el caso de las urgencias hipertensivas, 10%, 20% de las primeras 2 horas y de ahí progresivamente con la medicación habitual del paciente, ¿no? Lo mismo pasa con el sodio, ¿no? Si yo tengo una hipernatremia que es aguda, voy a necesitar bajar 1 o 2 milequivalentes por hora dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Y después ya voy a hacer una corrección un poco más lenta,
¿no? En el caso de las hipernatremias crónicas, no necesariamente puedo hacer una corrección, 0.5 milequivalentes por hora, ¿no? Y nunca, digamos, nuestro límite más o menos tiene que estar en alrededor de 10 a 12 milequivalentes por cada 24 horas, ¿no? Porque recuerden que si yo genero una corrección, digamos esto, muy brusca, ¿no? Voy a llevar a lo que es la mielinolisis pontina, ¿no? Y eso obviamente va a dejar secuelas neurológicas al paciente que no creo que nadie quisiera ver, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para el manejo de la hipernatremia, primero vamos a tratar de ver si es que el paciente tiene algún tipo de déficit de agua libre, lo vamos a tratar de corregir. Administramos volumen, reponemos pérdidas insensibles y sobre todo vamos buscando el tratamiento de la causa subyacente, ¿no? Eso es probablemente de las cosas más importantes, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hablemos un poquito sobre hiponatremia. A ver, la hiponatremia de los trastornos de las disnatremias es el más frecuente, ¿no? Y por lejos, probablemente sea 5 veces más frecuente que la hipernatremia. La hiponatremia igual va más o menos en función a lo mismo, ¿no? Pérdida de solutos, pérdida de sodio o retención de agua. En esos casos vamos a tener la hiponatremia. Recuerden que esto va de la mano con la osmolaridad plasmática, ¿no? Más o menos 275, 280, que es nuestra osmolaridad normal, ¿no? Si hay disminución de la osmolaridad, va a haber, digamos, disminución de la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Va a haber disminución de la reabsorción de agua en los túbulos colectores y va a haber orina diluida, ¿no? Y mayor cantidad de exceso de eliminación de agua, ¿no? Eso es más o menos la forma de cómo va a compensar nuestro organismo. Siguiente, por favor. A ver, en el caso de las hiponatremias, más o menos vamos a tener un cuadro, digamos, una condición similar, ¿no? Si vamos a tener hiponatremias, lo siguiente que vamos a tener que valorar es la osmolaridad plasmática, ¿no? Vamos a clasificar las hiponatremias como las hiponatremias hipotónicas cuando hay disminución de la osmolaridad, isotónicas cuando tenemos una osmolaridad normal o hipertónicas cuando tenemos hiponatremias en el contexto de incremento de la osmolaridad plasmática. Por ejemplo, en el caso de las hiponatremias hipertónicas, las hiperglicemias, ¿no? El uso del manitol, ¿no? Que también nos puede llevar a hiponatremia. No es tan frecuente, nos suele llevar más a la hipernatremia, pero también puede pasar que nos lleve a la hiponatremia. En el caso, por ejemplo, de las hiponatremias hipotónicas, vamos a tener de ahí que valorar todo lo que es el volumen, ¿no? Si son hipervolémicas, si son isovolémicas y son hipovolémicas. Y eso va en función a la hidratación del paciente, ¿no? Y esto de las hiponatremias hipotónicas lo vamos a ver en este pequeño cuadro que está acá al costado, ¿no? Para tener en cuenta y tener en relación, digamos, cuáles son los cuadros más relacionados a cuál de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hiponatremias hipovolémicas, cuando tenemos una sudoración excesiva, cuando el paciente está con diarreas profusas, ¿no? Cuando tenemos tercer espacio, como en el caso de las obstrucciones intestinales, como en el caso de las quemaduras, como en el caso de las pancreatitis, ¿no? Entonces en esos casos vamos a tener hiponatremias hipovolémicas. También de origen renal, ¿no? El uso de diuréticos, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que son las hiponatremias hipervolémicas, nos puede generar, por ejemplo, la falla cardíaca, ¿no? Es un paciente que va a tener mayor volumen, ¿no? Mayor cantidad de agua corporal total, ¿no? Y podemos encontrar hiponatremia. En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que tienen un edema de pulmón o tienen una congestión pulmonar de origen nefrogénico, porque el paciente de pronto esos días comenzó a tomar más líquido de lo que debería, o porque el ultrafiltrado que le hicieron en el último periodo de diálisis fue insuficiente, ¿no? Entonces en esos casos vamos a tener que el paciente se termina congestionando, termina con edemas, ¿no? Y vamos a encontrar una hiponatremia hipervolémica, ¿no? O en el caso de los cirróticos también, ¿no? En el caso de los cirróticos también va a ser relativamente normal que nosotros vayamos a encontrar hiponatremia, pacientes con edemas, con ascitis, con policerositis en algunos casos, porque tenemos disminución de niveles de albúmina, ¿no? Entonces vamos a tener hiponatremias hipervolémicas.
En el caso de las hiponatremias euvolémicas, digamos el representante típico es el CIJAT, ¿no? El CIJAT probablemente debe ser la principal causa de hiponatremia euvolémica. Algunas drogas, la polidipsia psicogénica, ¿no? El hipotiroidismo, la insuficiencia adrenal, ¿no? Dentro de las que pueden causarnos una hiponatremia euvolémica. Dentro de lo que son las hiponatremias, se van a clasificar como leves, como moderadas o severas, ¿no? Las leves son de 130 a 135, las moderadas de 120 a 130 y las graves por debajo de 120, ¿no? Las leves, probablemente vamos a encontrar un paciente que esté clínicamente asintomático en cuanto a la parte neurológica. De pronto el paciente puede tener un poquito de astenia, cansancio, un poquito de debilidad, de dolor de cabeza. Usualmente no tiene mucho correlato clínico, ¿no? Por lo menos como alteración de electrolitos per se, ¿no? En el caso de las hiponatremias moderadas, sí vamos a tener náuseas, ahí sí vamos a encontrar en algunos pacientes las alteraciones de conciencia, alteraciones de memoria, alteraciones de la marcha o la bradisiquia, ¿no? Lo vamos a encontrar un paciente que puede estar conectado, pero que nos habla como lento. Y en el caso de las hiponatremias graves, sí vamos a tener mayor compromiso de estado de conciencia. Podemos tener pacientes incluso con escala de coma de Glasgow por debajo de 8, sopor profundo, coma, ¿no? Vómitos, distrés, cardiorrespiratorio. Siguiente, por favor. Este algoritmo es justamente para lo que es manejo de hiponatremia en emergencia. Justo había un artículo que me pareció interesante y este algoritmo me parece que fue el más resumido y más didáctico que llegué a encontrar. A ver, si nosotros tenemos una hiponatremia, un sodio por debajo de 135 en emergencia. Primero, vamos a ver si es una hiponatremia sintomática o no sintomática. Si es una hiponatremia sintomática, que es donde sobre todo vamos a ver en emergencia, utilizamos solución salina, por ejemplo, al 3% y pasamos en 20 minutos 150 mililitros. Y después de eso vamos a, hacer un control de los niveles séricos de sodio, ¿no? Si encontramos si el paciente todavía persiste asintomático, vamos a utilizar un nuevo bolo de 150 mililitros de solución salina al 3%, ¿no? La idea es llegar a hacer una corrección más o menos de alrededor de 5 milimoles por litro o 5 milimoles por litro, ¿no? Pero no hacer una elevación de más de 5 milimoles por litro, con la finalidad de lo que vamos a corregir es básicamente los síntomas, la clínica del paciente. Una vez que encontremos que el paciente tiene mejoría de síntomas, ya podemos hacer una corrección un poco más lenta. En caso que los pacientes tengan una hiponatremia y no sea sintomática, vamos a ver si es aguda o no, o no. Si tenemos datos que nos puedan justificar que ha habido una alteración de sodio, ¿no?, de más de 10 milimoles por litro, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, vamos a utilizar igualito los bolos de 150 mililitros de solución salina al 3% en 20 minutos. Si la respuesta es no, lo siguiente que vamos a buscar es ver cómo está el estado de volemia del paciente, ¿no? Si hay signos de hipovolemia, vamos a hidratar con solución salina isotónica. La solución salina isotónica, cloruro de sodio, que tiene 154 miliequivalentes, normalmente se va a comportar como una solución hipertónica en función a lo que encontremos en nuestro organismo. Si nosotros tenemos un sodio con 120 miliequivalentes, los 154 se van a comportar como una solución hipertónica. Y eso va a hacer que igualito se genere corrección, obviamente mucho más lenta, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, sobre todo en los adultos mayores que son usuarios de drogas de antipsicóticos, de antidepresivos, o incluso en jóvenes, ¿no? Cuando vean a pacientes geriátricos que llegan y que tienen antecedentes de uso de antidepresivos, de antipsicóticos, es bastante frecuente encontrar cuadros de hiponatremia, ¿no? Y no necesariamente tenemos que corregirlos de manera súbita o brusca, porque probablemente esos niveles de sodio ya los han tenido bajos por buena cantidad de tiempo. Es más, muchas veces llegan pacientes a los que hemos encontrado con 110, 105 de sodio y están, no hay alteraciones del estado de conciencia. El paciente llegó por una neumonía,
llegó por un infarto, ¿no? Y finalmente tenía pues, niveles de sodio bastante bajos, ¿no? Entonces ahí la corrección va a ser bastante más lenta. Ahora hablemos un poquito sobre lo que son las alteraciones de potasio, las discalemias. Como les había mencionado, si bien es cierto pueden ser no las más frecuentes como el sodio, son las que representan mayor peligro si no hacemos una corrección, un diagnóstico oportuno y una corrección oportuna, ¿no? ¿Por qué? Porque las discalemias nos pueden llevar a las arritmias ventriculares, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las funciones del potasio? Digamos, a nivel intracelular, que es donde lo vamos a encontrar, digamos, en mayor cantidad, ¿no? Es uno, mantener molaridad de volumen intracelular, mantener la integridad ribosomal y estimular la incorporación de aminoácidos de cadenas polipeptídicas. Y a nivel extracelular, ¿no? Esto es muy importante y sobre esto se basa, digamos, la relevancia clínica que tiene conocer las discalemias. Mantener la excitabilidad de las células nerviosas y musculares. Eso quiere decir que si por ejemplo nosotros tenemos niveles de potasio bastante disminuidos, ¿no? La contractilidad digamos, a nivel de la membrana de las fibras musculares se va a ver alterada, ¿no? Por esto es que un paciente que tiene una hipocalemia significativa puede tener un hilio, porque el músculo liso de los intestinos, ¿no? No tiene la suficiente cantidad de potasio, ¿no? Para poder generar, digamos, la contracción, porque el potasio actúa, digamos, manteniendo la excitabilidad de las células nerviosas y musculares, y también sobre la contractilidad del músculo cardíaco. Por esto es que está relacionado el potasio con las arritmias. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la regulación, el potasio tiene una regulación tal vez un poquito más simple. Está estrictamente ligado al pH, ¿no? Está estrictamente ligado al pH. Si nosotros tenemos un pH disminuido, vamos a encontrar que el potasio que está en el intracelular pasa al extracelular. Si tenemos un pH elevado, vamos a exactamente todo lo contrario. Entonces, las alteraciones ácido-base están íntimamente ligadas con la digamos, regulación del potasio, ¿no? Siempre que veamos un paciente, por ejemplo, si tenemos un paciente con sospecha de una cetoacidosis diabética, tenemos que pensar potasio, acidosis metabólica, hipercalemia, ¿no? Entonces es una de las cosas en las que tenemos que centrar. Bueno, después ya estrictamente hablando de la cetoacidosis, como vamos a utilizar insulina en infusión, eso va de cierta forma va a promover que el potasio extracelular ingrese al intracelular, ¿no? Y de cierta forma también se puede compensar así, pero tener en cuenta que las alteraciones ácido-base están en relación al potasio. Y justo más o menos lo mismo, ¿no? El ingreso de potasio al intracelular relacionado al uso de insulina, al uso de adrenalina, incluso, bueno, las concentraciones elevadas de potasio ya de por sí van a generar mayor incremento de ingreso de potasio al intracelular. Y lo otro, la excreción urinaria, ¿no? Por la aldosterona y por la concentración de potasio a nivel de la célula tubular. Ahora, el caso de las hipercalemias. Las hipercalemias, si bien es cierto, tal vez no sean las más frecuentes, probablemente vamos a encontrar más hipocalemias que hipercalemias. Son las que tienen mayor riesgo de, digamos, de generar arritmias ventriculares y obviamente de poner en peligro nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vamos a encontrar en un paciente con hipercalemia? Palpitaciones, hipotensión, vasodilatación, parestesias y disminución de fuerza. Hay una condición que de pronto no suena tan frecuente, ¿no? Que es una condición que es la parálisis periódica hipocalémica familiar, ¿no? En los cuales los pacientes tienen ya por antecedente, ya por genética, pierden potasio, ¿no? Entonces esos pacientes llegan a emergencia con
con parestesias, con disminución de fuerza de miembros inferiores, que puede ser progresiva, que incluso se puede confundir en algún momento con un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, como parte de, digamos, nuestro diagnóstico diferencial cuando nosotros vayamos a encontrar un paciente en el que podamos sospechar un síndrome de Guillain-Barré, tienen que estar también las parálisis periódicas hipocalémicas. Por eso es que a los pacientes con Guillain-Barré se les pide electrolitos, ¿no? Buscamos descartar eso, ¿no? Y las alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Bueno, ahí las T picudas, que son las alteraciones clásicas, ¿no? Si nosotros pensamos en hipercalemia y electrocardiograma, probablemente lo primero que se nos venga a la mente son las T picudas, ¿no? Siguiente, por favor, Benjamín. Sin embargo, no son los únicos cambios, ¿no? El aumento de amplitud de la onda T es otro de los cambios electrocardiográficos que vamos a encontrar. Prolongación del intervalo PR, que puede llegar incluso hasta llegar a ser un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? La duración del QRS, el QRS se ensancha, ¿no? En algunos casos vamos a tener pérdida de ondas P, vamos a tener incluso en algunos casos fusión del complejo QRS con la onda T, y probablemente el primer cambio electrocardiográfico que vayamos a ver es la bradicardia. Si tenemos un paciente en el que sospechamos de acidosis metabólica o acidosis en general, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, si el paciente se mantiene con una frecuencia cardíaca en parámetros en rango normal, podemos no estar tan preocupados. Pero si nuestro paciente, digamos, tiene una cetoacidosis y comienza a tener bradicardia, inmediatamente tenemos que hacer un dosaje de potasio, ¿no? Porque ya podemos estar frente a una hipercalemia, ¿no? Y como les decía, probablemente sea la alteración electrocardiográfica, la primera alteración electrocardiográfica, ¿no? Después ya las T picudas, el incremento de la onda QRS y la prolongación del PR. Siguiente, por favor. Ya, acá esos son, por ejemplo, digamos, los cambios que podemos encontrar, ¿no? Las T picudas, después la ampliación del QRS, ¿no? Y posteriormente esto nos va a llegar hacia este ritmo, que son las taquicardias ventriculares. Eso es lo que a eso podemos llegar en un paciente con hipercalemia. Por eso es muy importante. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué cosa tenemos que, digamos, hacer en un paciente que tiene una hipercalemia? Vamos a darle tratamiento, sobre todo si es que los pacientes tienen potasio por encima de 6 como referencia, pero obviamente vamos a ver los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene bradicardia y tiene un potasio en 5.8, voy a darle manejo a pesar de que no esté por encima de 6, ¿no? Vamos a actuar aquí, digamos, en lo que es manejo de hipercalemia a diferentes niveles. Uno, a nivel de lo que son los estabilizadores de membrana, como por ejemplo el gluconato de calcio, ¿no? Que antagoniza la excitabilidad de la membrana cardíaca y sobre todo esto va a reducir el riesgo que vayamos a llegar a las arritmias ventriculares de esta forma, ¿no? El calcio actúa más o menos dentro de los primeros 5 minutos, ¿no? La dosis son más o menos entre 10 y 20 mililitros de gluconato de calcio, entre 1 a 2 ampollas, ¿no? Se administra por vía endovenosa, se administra en bolo y se va repitiendo según lo que vayamos encontrando, ¿no? Porque a veces la corrección de la hipercalemia va a tardar algunas horas, ¿no? Entonces, según lo que vayamos encontrando, según lo que va evolucionando el paciente, vamos a repetir los bolos. Otra de las cosas que también nos va a ayudar, otro de los medicamentos, de los fármacos que nos va a ayudar, por ejemplo, para lo que es, ya en este caso, la redistribución del potasio en el intracelular, son los beta-2 agonistas, ¿no? El fenoterol, el salbutamol, el albuterol, ¿no? Nos van a ayudar, ¿no? Bueno, ahora hay un poquito más de restricción con el tema de las nebulizaciones, ¿no? Antes llegaba un paciente con hipercalemia y lo empezabas a nebulizar, no porque necesariamente el paciente tenga dificultad respiratoria, ¿no? A veces coincidía, pero lo nebulizas justamente con la finalidad de ingresar el potasio al intracelular, ¿no? 3-4 veces, 30 minutos, ¿no? Es lo que, digamos, esto es uno
de las estrategias que nos va a servir para disminuir nuestros niveles de potasio. Serio. Otra de las cosas, otro de los medicamentos que tenemos que tener en cuenta es la insulina, ¿no? La insulina actúa a nivel lo que es de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Sobre todo a nivel del músculo esquelético. Hace que, digamos, ingrese el sodio, que salga el sodio e ingrese el potasio al intracelular, ¿no? Bueno, hay algunas condiciones en las cuales nos va a ayudar la insulina sola, como por ejemplo las crisis hiperglicémicas, ¿no? Sin embargo, la insulina se suele utilizar asociada a dextrosa, ¿no? En lo que conocemos lo que se llaman las soluciones polarizantes, ¿no? Las soluciones polarizantes justamente son estas combinaciones de dextrosa con insulina, que nos va a ayudar a introducir el potasio al intracelular, reduciendo el riesgo de hacer hiponatremias. Las fórmulas de las soluciones polarizantes, si comienzan a revisar, van a encontrar diversas fórmulas, ¿no? Pero más o menos se puede utilizar 25 gramos de glucosa con 10 unidades de insulina, o en algunos casos 25 gramos de glucosa con 7 unidades de insulina, ¿no? Dependiendo de la revisión, de la literatura que encuentren, pero son más o menos las formas más frecuentes de utilizar las soluciones polarizantes, ¿no? Ya la preparación depende, ¿no? del paciente sobre todo, y del lugar donde vayan a estar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que es renal, que se dializa, que está con una congestión pulmonar, ¿no? Y que está con unos niveles de potasio en 8.5, tiene disnea, entonces necesitamos a ese paciente, digamos, administrarle mucho volumen. No. Necesitamos, digamos, volúmenes pequeños. Entonces nos pueden ayudar las ampollas de dextrosa al 33. Una ampolla de dextrosa al 33 tiene más o menos 6.6 gramos de glucosa. Entonces, con que utilice 4 ampollas de dextrosa al 33, voy a completar mis 25 gramos de glucosa para asociarlo a mis 7 unidades de insulina, y de esa forma administro mi solución polarizante. La otra que pueden encontrar con más frecuencia y de pronto más fácil, o tal vez sea más fácil de preparar, 500 mililitros de dextrosa al 10% con 10 unidades de insulina, ¿no? Pero de ahí la forma va a ir en función a lo que tengan a disposición y a lo que tenga el paciente. Otra de las, digamos, de las estrategias terapéuticas para el manejo de las hipercalemias es el uso del bicarbonato, ¿no? El uso del bicarbonato, ¿por qué? Porque, como les decía, las acidosis metabólicas van en relación a las discalemias, ¿no? Las alteraciones ácido-base van en relación a las discalemias. Las acidosis metabólicas van de la mano con las hipercalemias. Entonces hacemos un cálculo en función a nuestro déficit de base, según lo que tengo revisado con, digamos, en el análisis de gases arteriales, ¿no? Eso lo multiplicamos por 0.3 por el peso en kilos, ¿no? Y nos puede dar, digamos, la cantidad de ampollas de bicarbonato que nosotros vayamos a necesitar dar al paciente. Ahora, acá hay una condición bien importante a tener en cuenta. Recuerden que nosotros tenemos, cuando hablamos de acidosis metabólica, vamos a tener las acidosis metabólica anion gap elevado y las no anion gap elevado, ¿ok? En el caso de las acidosis metabólicas no anion gap elevado, sí vamos a necesitar de bicarbonato, pero en el caso de las acidosis metabólicas anion gap elevado, normalmente la causa de la acidosis no es el déficit de bicarbonato, sino hay otra condición o hay otra causa. Entonces, en el caso de las acidosis metabólicas no anion gap elevado, puedo utilizar bicarbonato en bolo y puedo utilizar bicarbonato en infusión. En el caso de las acidosis metabólicas anion gap elevado, solo voy a utilizar bicarbonato en bolo. Ahora, si comienzan a revisar algunos textos, dependiendo de la antigüedad de los textos, van a encontrar algunos criterios en los cuales ya tengo que manejar los equilibrios ácido-base, porque pueden producir hipercalemia y todo esto, ¿no? El uso del bicarbonato va a terminar siendo cada vez más restrictivo en el tiempo.
las indicaciones se han reducido en el tiempo, ¿no? Antes si tenía un pH por debajo de 7.2, ¿no? Tenía hipercalemia, ya debería utilizar bicarbonato. Sin embargo, ahora el uso del bicarbonato va a ir en relación sobre todo de si la acidosis genera compromiso hemodinámico del paciente, ¿no? Sobre todo eso. Otro de los fármacos que nos van a ayudar son los diuréticos de ASA, no los ahorradores de potasio, los diuréticos de ASA, la furosemida, ¿no? Esto nos va a ayudar con lo que es pérdida de potasio en la orina. Y acá, bueno, como les había mencionado, todos los medicamentos van en función al paciente. Muchos de los pacientes que hacen acidosis metabólica y que hacen hipercalemia son los renales que se dializan. Pero la mayoría de pacientes renales que se dializan en el tiempo ya viven en anuria. Entonces la furosemida no nos va a ayudar, los diuréticos de ASA no nos van a ayudar, ¿no? Entonces tratemos de no actuar solo como robots y haciendo, digamos, que esto no es finalmente una receta de cocina, ¿no? No es que yo tengo que poner siempre exactamente los mismos ingredientes para llegar a lo mismo, ¿no? Todo acá va en función al paciente, ¿no? Si el paciente está en anuria, probablemente los diuréticos no me van a ayudar, ¿no? Los pacientes que sí tienen una buena diuresis, una adecuada diuresis, en ellos sí me va a ayudar el uso de diuréticos, ¿no? Y todo esto normalmente no es que nosotros para el manejo de las hipercalemias no vamos a tener, a ver, primero ponemos bicarbonato, después lo nebulizamos, después la insulina, ¿no? Todo esto se termina haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo vamos a tener mucha más premura cuando nosotros encontremos alteraciones electrocardiográficas. Eso, digamos, es lo que nos tiene que apurar un poco más. Los pacientes renales, por ejemplo, los que con más frecuencia hacen alteraciones hacen sobre todo hipercalemias, ¿no? Muchos tienen ya, su organismo está adaptado a vivir en alteración ácido-base o con alteraciones electrolíticas. Entonces pueden llegar pacientes con 6, 7 de potasio y no tener ningún tipo de alteración electrocardiográfica, ¿no? Entonces nos puede dar un poquito de tiempo. Pero hay pacientes que, digamos, los que no son renales, ellos van a ser mucho menos tolerantes, ¿no? Okay. Y sobre todo, en muchos casos, la forma más eficiente, efectiva de poder eliminar los niveles de potasio es la diálisis, ¿no? Bueno, la hemodiálisis o la hemodiafiltración, ¿no? Básicamente las terapias de reemplazo renal van a ser las formas más eficientes, porque todo lo que hemos mencionado hace unos minutos, todas esas estrategias terapéuticas tienen un límite de uso, ¿no? Yo voy a poder utilizar soluciones polarizantes por una cierta cantidad de tiempo, pero si el paciente persiste en acidosis, ya no me va a servir pues estar colocando cada 20 minutos una solución polarizante, ¿no? Lo mismo diuréticos. El exceso de diuréticos nos puede llevar a alteraciones del sodio, ¿no? Nos puede generar compromiso hemodinámico, ¿no? Ya en esos casos vamos a llegar a lo que es la hipercalemia. Como les mencionaba a los chicos con los que estaba haciendo práctica, la hipercalemia y la acidosis metabólica incluso es uno de los criterios para diálisis de emergencia, ¿no? Recuerden que cuando nosotros llegamos a una enfermedad renal estadio 5, ya tenemos que preparar al paciente porque ese paciente va a requerir terapia de reemplazo renal, ¿no? De manera permanente. Sin embargo, no significa que eso tenga que ser para hoy, para ayer, ¿no? Mientras no tengamos acidosis metabólica refractaria, mientras no tengamos hipercalemia, mientras no tengamos uremias sintomáticas, el paciente puede ir a una terapia de reemplazo renal programada. Pero ya la hipercalemia, digamos, sí tiene indicación de diálisis, de emergencia. Quería mencionarles también lo que es el poliestireno sulfonato sódico, ¿no? Más conocido como el caixalato. Es una resina que nos permite tener un mejor intercambio catiónico, ¿no? A pesar de que tiene una buena cantidad de tiempo, por lo menos en nuestro mercado, no es tan sencillo de poder tenerla a disposición. Por lo menos en emergencia, yo hasta ahorita nunca he tenido la oportunidad de trabajar con caixalato, ni en la parte privada ni en la parte hospitalaria.
pero recuerden que siempre es bueno tener en cuenta los medicamentos que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, para manejo vía aérea, en teoría el sedante ideal es el etomidato, ¿no? El etomidato, todos los que hacemos emergencia o probablemente que estemos involucrados en lo que es manejo de vía aérea avanzada de los pacientes, sabemos el etomidato, conocemos la dosis de etomidato, pero nunca en el Perú hemos trabajado con etomidato, ¿no? Esperemos que algún día llegue, y bueno, el Ixalate, probablemente por un tema de costos, no sea, digamos, no esté tan generalizado su uso. Ahora nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? La hipocalemia. Voy a tratar de no aburrirlos mucho tiempo más. La hipocalemia. En el caso de la hipocalemia, pues ya vamos a tener niveles de potasio por debajo de 3.5, ¿no? Igualito, puede ser leve, moderada, severa, y la referencia va a ir en cuanto al riesgo de generar cambios electrocardiográficos. Ingesta inadecuada de suplementos de potasio o de alimentos que tengan potasio es una de las causas, no es de las más frecuentes. Yo hasta ahorita nunca he visto un paciente que llegue con hipocalemia por no consumir o no ingerir cantidades adecuadas de potasio. Pérdidas extrarrenales, sí, pérdidas renales por entrada celular de potasio, bueno, en este caso es más iatrogénica, ¿no? Por el uso de medicamentos, ¿no? Como las causas frecuentes de hipocalemia. Siguiente, por favor. Ahora, lo que nosotros vamos a ver como cambios electrocardiográficos muy parecidos en cuanto a lo que es aplanamiento. Acá ya no vamos a encontrar tanto las ondas T picudas, sino más bien el aplanamiento de la onda T. Aquí vamos a encontrar más depresión del segmento ST. Pueden aparecer lo que se llaman las ondas U, perdón. Y podemos encontrar un alargamiento, una prolongación de lo que se llama el intervalo QT. La prolongación del intervalo QT sobre todo va a estar relacionado a un tipo de arritmia ventricular, ¿no? Las taquicardias ventriculares polimórficas, ¿no? Conocidas también como las torcidas de puntas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener, digamos, siempre en la cabeza, ¿no? Presencia de extrasístoles o complejos prematuros auriculares y ventriculares también, ¿no? Y esto es más o menos el ejemplo. Bueno, no se ven así bonitos los electrocardiogramas siempre, pero ¿no? Depresión de las ondas T, ¿no? Después infra de nivel ST o disminución de nivel ST con respecto a la línea eléctrica, ¿no? Prolongación del QT y finalmente las taquicardias ventriculares polimórficas o las torcidas de puntas, que también están relacionadas a las alteraciones de magnesio, ¿no? Las hipomagnesemias me pueden llevar, sobre todo las hipomagnesemias severas, a las torcidas de puntas, ¿no? No son tan frecuentes. Yo hasta ahorita nunca he visto un paciente que haga torcida de puntas por hipomagnesemia, más relacionado a hipocalemia sí, pero por lo menos para tenerlo como diagnóstico diferencial. En estos casos, cuando hablemos de tratamiento, va a depender mucho de los niveles de nuestros niveles de potasio. En teoría, si tenemos una hipocalemia leve, con que demos un suplemento por vía oral de potasio debería ser más que suficiente en cuanto a la alimentación, ¿no? Como naranja, plátano, ¿no? O de esa forma podemos reponer en el caso de las hipocalemias leves. En el caso de las hipocalemias moderadas podemos utilizar medicamentos como los citratos de potasio, ¿no? En tabletas. Ya en el caso de las hipocalemias severas es donde ya vamos a utilizar terapia endovenosa. Y siempre la suplementación de potasio tiene que ir por vía central, no debería ir por vía periférica. Los retos de potasio por vía periférica no deberían de existir, todo se hace por vía central. Más o menos, esta es la regla que se utiliza para lo que es la administración endovenosa, ¿no? No más de 40 miliquivalentes de cloruro de potasio acá por vía periférica, pero normalmente se utiliza más que todo la vía central, como les había mencionado. Debería utilizarse más solo la vía central. No más de 60 miliquivalentes de cloruro de potasio por vía central. Y eso es lo que se llama, lo que se conoce como los retos de potasio, ¿no? Pasar lentamente, pasar en 2 horas, en 3 horas, ¿no? Y no pasar de más de 40 miliquivalentes por hora. Salvo que tengamos un paciente pues, que ya tiene cambios electrocardiográficos, que ya tiene una arritmia maligna.
Y finalmente un poco sobre lo que son trastornos del calcio. Los trastornos del calcio van a ir ligados también a lo que son alteraciones en la contractilidad, ¿no? En la contracción, la transmisión neuronal, en la contracción muscular, ¿no? Bueno, el calcio es de los iones más abundantes, lo vamos a encontrar pues, en los huesos junto con el fósforo, probablemente sean los iones más abundantes, ¿no? Siguiente, por favor. Sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es el calcio iónico o el calcio ionizado, ¿no? Porque el calcio sérico podemos tener en algunas partes del cuerpo organismos, digamos, algunos órganos en los cuales vamos a tener concentraciones un poquito más elevadas de calcio, pero que no van a ser iones activos, ¿no? Entonces, digamos, lo que tiene mayor relevancia clínica y en lo que más tenemos que fijarnos más que en el calcio sérico es en el calcio iónico, ¿no? Eso está en relación, digamos, también al proceso de coagulación, ¿no? Ingresa como cofactor de enzimas a nivel de lo que es el proceso de coagulación. Está relacionado al proceso de contracción muscular, ¿no? Si recuerdan en fisiología cómo se hacía la contracción, el calcio es parte de, ¿no? De la conducción y transmisión neuronal también, ¿no? Bueno, también en algunos procesos de secreción hormonal como segundo mensajero. Siguiente. Rápidamente, algunas causas de hipercalcemia, neoplasias, muy frecuentes, pacientes que de pronto vienen con alguna sintomatología y nosotros hacemos un dosaje de electrolitos y encontramos hipercalcemia, está relacionado a síndromes paraneoplásicos, ¿no? Entonces, sobre todo en adultos mayores, con factores de riesgo, si tenemos hipercalcemia, relaciona a neoplasias. El hiperparatiroidismo, dependiendo del antecedente que vayamos a tener. En caso de tirotoxicosis también vamos a encontrar hipercalcemia, ¿no? Las inducidas por fármacos, en algunos casos por diuréticos acídicos, ¿no? Es importante tener en cuenta pacientes hipertensos que usan hidroclorotiazida, en ellos podemos tener cuadros de hipercalcemia. Los síntomas de la hipercalcemia: poliuria, polidipsia, estreñimiento, deshidratación. Recuerden que esto puede estar relacionado, se parece mucho a la clínica de la diabetes, ¿no? Polidipsia, poliuria. Podemos encontrar estreñimiento, deshidratación, y como está en relación también a la contractilidad celular, digamos, sobre todo a nivel de músculo, puede llevarnos a las bradicardias, a los bloqueos auriculoventriculares o a los segmentos QT cortos, ¿no? O QT acortados. Siguiente. En cuanto al tratamiento, va a haber dos escalones principalmente. Lo primero, como está en relación también a lo que es la hidratación, tenemos que hidratar al paciente, digamos, de manera importante, y necesitamos que ese paciente también tenga una diuresis adecuada, ¿no? Vamos a poner volúmenes de 4 o 5 litros de solución salina dentro de las primeras 24 horas, que lo podemos asociar a diuréticos, ¿no? Ya sea en infusión o sea, digamos, horaria, con la finalidad de estimular la eliminación de sodio y de calcio también, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya, a nivel, lo que es el segundo escalón, algunos agentes que van a bloquear de forma, digamos, lo que es la reabsorción del calcio, ¿no? La calcitonina es el más frecuente. O podemos utilizar también los corticoides, ¿no? La metilprednisolona, ¿no? Es el que tiene mayor, digamos, efecto en lo que es hipercalcemia. Siguiente. Bueno, en cuanto a hipocalcemias, las causas, ¿no? Modificación de fracción libre de calcio, las transfusiones, eso es importante tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente politraumatizado que requiere una estrategia de transfusión de grandes volúmenes porque está en shock hipovolémico, ¿no? Y necesitamos ya transfundirle no solo paquetes globulares, plasma, plaquetas, ¿no? Tienen un preservante que es el citrato, los hemoderivados, que si nosotros pasamos mucha cantidad de citrato nos va a llevar a la hipocalcemia. Entonces, si vamos a pasar a un paciente más de 4 unidades de hemoderivados o 5 unidades de hemoderivados, ya debemos suplementar al paciente con gluconato de calcio.
las pancreatitis, las alteraciones del calcio están relacionadas también a alteraciones del fósforo. Las hipocalcemias van de la mano con las hiperfosfatemias normalmente. Siguiente, por favor. Bueno, en la clínica, lo que les mencionaba, irritabilidad neuromuscular, recordarán los signos de Trousseau y Chebostek, ¿no? Las parestesias, la tetania o los espasmos, ¿no? Laringoespasmo o broncoespasmo son como las condiciones que nosotros podemos encontrar en pacientes con hipocalcemia. Y en cuanto a alteraciones electrocardiográficas en las hipocalcemias, sobre todo en las hipocalcemias graves, vamos a encontrar QRs estrechos, los PR van a estar reducidos, van a estar como si fuesen los de un síndrome de preexcitación. Podemos encontrar los ST largos e invertidos, podemos encontrar las ondas T aplanadas, ¿no? El QT largo o las ondas U prominentes. Y bueno, el tratamiento básicamente es reposición con gluconato de calcio, ¿no? 10% se da normalmente en bolo y se puede también dar, digamos, en infusión, ¿no? Dependiendo de la condición del paciente, de si está sintomático o está asintomático. Si el paciente ya tiene cambios electrocardiográficos, vamos a utilizar bolo, si no lo vamos a utilizar lentamente. Bueno, y son algunos de los artículos que se tomaron para la presentación. Muchas gracias.